Tras muchísimos años estudiando la psicología humana, yo, Friedrich Nietzsche, he descubierto que estas son las razones de cómo puedes saber si una persona está verdaderamente protegida por Dios. Y debo confesar, con toda la honestidad que caracteriza a quien ha mirado al abismo y ha visto cómo el abismo le devuelve la mirada, que esta tarea me resulta paradójica, fascinante, incluso perturbadora en su complejidad. Porque hablar de la protección divina es hablar de aquello que trasciende la razón, de aquello que se oculta en los pliegues más profundos del alma humana, donde la luz y la oscuridad danzan en un eterno abrazo. He dedicado mi existencia a desentrañar los misterios de la condición humana, a arrancar las máscaras que ocultan nuestras verdaderas motivaciones, y en este camino he encontrado que la relación entre el hombre y lo divino no es lo que las instituciones religiosas nos han enseñado, sino algo mucho más profundo, más visceral, más auténtico. La primera señal de que alguien está protegido por Dios, si es que tal protección existe en los términos que podemos comprender, no reside en la ausencia de sufrimiento, como los ingenuos podrían creer, sino precisamente en la capacidad de transformar ese sufrimiento en sabiduría. Observad a aquellos que han sido golpeados por la vida, aquellos que han conocido la pérdida, la traición, el dolor más profundo, y sin embargo se levantan con una luz en los ojos que no existía antes. Esa luz no es resignación, no es la sumisión cobarde de quien acepta su destino sin cuestionarlo. No, esa luz es comprensión. Es la alquimia sagrada que convierte el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. Cuando un ser humano puede mirar sus cicatrices, no como marcas de derrota, sino como mapas de un territorio conquistado. Cuando puede decir, he sufrido y por ello soy más fuerte, más profundo, más real. Entonces, esa persona lleva consigo algo que trasciende lo mundano. La protección divina no nos libra de las tormentas. Nos enseña a danzar bajo la lluvia, a encontrar en el trueno la música de nuestra propia transformación. He visto a hombres y mujeres destrozados por circunstancias que hubieran aniquilado a otros y, sin embargo, en lugar de quebrarse definitivamente, han usado esos fragmentos para construir algo nuevo, algo más hermoso, como el arte japonés del kintsugi que repara la cerámica rota con oro, haciendo que las fracturas sean parte de la belleza del objeto. Esta es la primera y quizás la más importante señal, la capacidad de convertir el veneno en medicina, la herida en portal hacia una comprensión más profunda de la existencia. La segunda señal se manifiesta en una soledad particular, una soledad que no es abandono sino elección consciente. Aquellos que están verdaderamente conectados con lo divino poseen una independencia espiritual que los distingue de la masa. No necesitan la validación constante de los otros, no buscan refugio en las opiniones ajenas, no se doblan ante el peso de las expectativas sociales. Esta soledad no es amargura ni misantropía, es más bien la dignidad de quien ha encontrado en su interior un santuario inviolable. He observado que estas personas pueden estar en medio de una multitud y mantener intacta su esencia. Pueden ser amados u odiados sin que ello altere fundamentalmente su curso. Existe en ellos una quietud, un centro gravitacional que permanece inmóvil mientras todo lo demás gira a su alrededor. Esta soledad sagrada es la que permite la verdadera comunión con lo trascendente, porque solo en el silencio de nuestra propia compañía podemos escuchar las voces que vienen de más allá del ruido cotidiano. La multitud teme el silencio, teme quedarse a solas consigo misma, porque en ese encuentro se revelan todas las mentiras que nos contamos para sobrevivir. Pero aquel que está protegido por Dios, o por la fuerza que decidamos llamar Dios, ha aprendido a amar ese silencio, a habitarlo como un palacio interior, donde cada habitación revela nuevas profundidades. No huyen de sí mismos en el entretenimiento banal, en las distracciones infinitas que nuestra época ofrece como opio para las masas. Al contrario, regresan constantemente a ese centro, a ese núcleo incandescente donde reside su verdad más auténtica. La tercera señal es quizás la más malinterpretada por aquellos que confunden la espiritualidad con la debilidad. Aquellos que están protegidos por Dios poseen una fuerza moral inquebrantable, pero esta fuerza no se manifiesta en la rigidez dogmática ni en la imposición de sus creencias sobre otros. Es una fuerza flexible, como el bambú que se dobla bajo el viento pero nunca se rompe.
Esta fuerza se revela en su capacidad para mantenerse fieles a sus principios, incluso cuando el mundo entero les dice que están equivocados, incluso cuando el precio de esa fidelidad es el rechazo, la incomprensión, el exilio de los círculos cómodos del conformismo. He conocido almas así, almas que preferirían morir antes que traicionar aquello que consideran sagrado en sí mismas. Y no me refiero a los fanáticos que sacrifican su humanidad en el altar de ideologías rígidas, sino a aquellos que han descubierto un código ético que emerge desde lo más profundo de su ser, no impuesto desde afuera, sino revelado desde dentro. Esta es la diferencia crucial. La moralidad del rebaño es externa. Es la obediencia a reglas dictadas por otros, por tradiciones que ya no se cuestionan, por autoridades que exigen sumisión. Pero la moralidad de quien está conectado con lo divino es orgánica. Nace de la comprensión profunda de que ciertas acciones afirman la vida mientras otras la niegan, de que ciertas elecciones nos acercan a nuestra verdad mientras otras nos alejan. Esta fuerza moral no necesita amenazas de castigo eterno ni promesas de recompensas celestiales para sostenerse. Se sostiene por sí misma, porque es la expresión natural de un ser que ha alcanzado un cierto grado de evolución espiritual. La cuarta señal reside en la capacidad de perdonar, pero no el perdón superficial que se otorga con los labios mientras el corazón aún arde con resentimiento. Hablo del perdón verdadero, aquel que solo puede nacer de una comprensión profunda de la naturaleza humana. Aquellos que están protegidos por Dios han comprendido algo fundamental. Todos somos el producto de fuerzas que apenas comprendemos. Todos actuamos desde nuestras heridas, desde nuestros miedos, desde las limitaciones de nuestra conciencia en un momento dado. Cuando uno comprende esto verdaderamente, no de manera intelectual sino visceral, el perdón deja de ser un acto de voluntad forzada y se convierte en una consecuencia natural de la compasión. He reflexionado largamente sobre este tema, porque yo mismo he sido víctima de traiciones, de malentendidos, de injusticias que me llenaron de amargura durante años. Pero llegó un momento en mi evolución donde comprendí que aferrarse al resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. El resentimiento es una cadena que nos ata a aquellos que nos han herido, convirtiéndonos en prisioneros de nuestro propio dolor. Aquellos que están protegidos por lo divino han roto esas cadenas, no porque sean débiles o ingenuos, sino porque son lo suficientemente fuertes para liberarse. Ven al ofensor con los ojos de la compasión, reconociendo que quien hace daño a menudo está actuando desde su propio dolor no resuelto. Este perdón no significa olvidar, no significa permitir que nos vuelvan a herir, no significa renunciar a la justicia. Significa simplemente liberarse del peso tóxico del odio. Significa reclamar nuestra energía vital que estaba siendo drenada por el resentimiento y redirigirla hacia propósitos más elevados. La quinta señal se manifiesta en una gratitud profunda que no depende de circunstancias externas. Aquellos que están protegidos por Dios han desarrollado la capacidad de encontrar belleza y significado incluso en las situaciones más adversas. No son ciegos ante el sufrimiento. No niegan la existencia del mal, pero han aprendido a ver cada experiencia, cada encuentro, cada desafío como un maestro disfrazado. Esta gratitud no es la alegría superficial de quien vive en una burbuja de privilegio ignorando el dolor del mundo. Es algo mucho más profundo. Es el reconocimiento de que la existencia misma, con todas sus contradicciones y paradojas, es un regalo extraordinario. He visto personas con enfermedades terminales radiando una paz que las personas sanas no poseen. He visto a quienes perdieron todo en términos materiales, pero encontraron riquezas espirituales que ningún dinero puede comprar. Esta capacidad de estar agradecido, no ante la ausencia de problemas, sino en medio de ellos, de poder decir, incluso esto tiene algo que enseñarme, incluso esto tiene un propósito en el gran tejido de mi existencia. Es una señal inequívoca de una conexión con algo más grande que nosotros mismos. La gratitud verdadera transforma nuestra percepción de la realidad. Abre puertas que permanecían cerradas. Ilumina caminos que estaban ocultos en la oscuridad. Cuando estamos agradecidos, nos abrimos a recibir más de lo que la vida tiene para ofrecer. Es como si el universo respondiera a nuestra actitud de apreciación, con más razones para estar agradecidos. No es magia, es simple psicología. Aquello en lo que enfocamos nuestra atención crece en nuestra conciencia. Si enfocamos en la carencia,
veremos carencia por todas partes. Si enfocamos en la abundancia, comenzaremos a percibir las innumerables formas en que la vida nos sostiene constantemente. La sexta señal es la presencia de sincronicidades significativas en la vida de estas personas. Aquellos que están conectados con lo divino parecen moverse en un flujo donde las coincidencias se multiplican, donde las puertas correctas se abren en el momento preciso, donde los encuentros fortuitos resultan ser encuentros fundamentales. No hablo de superstición ni de pensamiento mágico. Hablo de un fenómeno que he observado una y otra vez a lo largo de mis investigaciones sobre la psique humana. Cuando alguien está alineado con su propósito más profundo, cuando ha sintonizado con esa frecuencia interior que podríamos llamar su verdad esencial, el mundo parece conspirar a su favor. Carl Jung, ese brillante explorador del inconsciente colectivo, llamó a esto sincronicidad. Y yo he llegado a comprender que no es casualidad, sino causalidad de un orden superior que nuestra mente racional no puede captar completamente. Estas personas no buscan señales desesperadamente en cada evento trivial, pero cuando aparecen conexiones significativas, las reconocen y las honran. Hay una diferencia fundamental entre la paranoia que ve patrones donde no existen y la sensibilidad desarrollada que puede percibir los hilos invisibles que conectan eventos aparentemente dispares. Aquellos que están protegidos por Dios han afinado esta sensibilidad, han aprendido a leer el lenguaje sutil de la existencia. Esos susurros que la mayoría ignora en medio del ruido ensordecedor de la vida moderna. No es que el universo les hable solo a ellos, es que ellos han aprendido a escuchar lo que el universo siempre está comunicando. La séptima señal se revela en su relación con el miedo. No es que estas personas no sientan miedo. Sería absurdo y contrario a la naturaleza humana pretender que el miedo puede ser eliminado completamente. El miedo es una respuesta primitiva que nos ha mantenido vivos como especie durante millones de años. Pero aquellos que están protegidos por Dios han transformado su relación con el miedo, han aprendido a verlo como información en lugar de como paralizante. Cuando el miedo surge, no huyen de él ni se dejan consumir por él, sino que lo examinan con curiosidad, preguntándose qué está tratando de comunicarles. A menudo el miedo señala los lugares donde más necesitamos crecer, las fronteras que necesitamos cruzar para alcanzar nuestra siguiente evolución. Y he observado que estas personas poseen lo que yo llamo coraje sagrado, no la temeridad del inconsciente que se lanza a situaciones peligrosas sin reflexión, sino la valentía consciente de quien siente el miedo y actúa de todas formas, porque algo más importante que su propia comodidad está en juego. Este coraje se manifiesta de múltiples formas. Puede ser el coraje de ser vulnerable, de mostrar las heridas en lugar de esconderlas detrás de máscaras de invulnerabilidad. Puede ser el coraje de cambiar de camino cuando todas las inversiones anteriores empujan a continuar en una dirección equivocada. Puede ser el coraje de amar plenamente sabiendo que todo amor conlleva el riesgo del dolor. La protección divina no elimina el miedo, nos da la fuerza para atravesarlo, para descubrir que al otro lado del miedo nos espera una versión más completa de nosotros mismos. La octava señal está relacionada con su capacidad de dar sin esperar reciprocidad. Aquellos que están conectados con lo divino han comprendido que dar es en sí mismo la recompensa, que en el acto de dar nos expandimos más allá de los límites estrechos del ego. No dan desde un sentido de obligación o culpa, no dan para ser vistos o admirados, no dan esperando que el receptor se convierta en deudor eterno. Dan porque han experimentado una abundancia interior que naturalmente se desborda hacia otros. Esta generosidad no se limita a lo material, se extiende a lo emocional, lo intelectual, lo espiritual. Dan su tiempo, su atención, su sabiduría, su presencia plena. Y lo más extraordinario es que este dar no los agota, sino que los nutre, porque han descubierto la verdad paradójica de que en el acto de dar nos llenamos, que la energía no se rige por las leyes de la física newtoniana donde lo que se da se pierde, sino por leyes más sutiles donde lo que se comparte se multiplica. He visto a personas con recursos limitados dar más generosamente que millonarios, porque la verdadera generosidad no se mide en cantidades, sino en intención y sacrificio. Dar algo que no nos cuesta nada no es verdadera generosidad, dar algo que realmente necesitamos, pero elegimos compartir de todas formas, eso es generosidad sagrada.
Y aquellos que practican esta generosidad experimentan una protección que no viene de acumular, sino de confiar en el flujo de la vida, en la certeza de que así como ellos dan, también recibirán, no necesariamente de las mismas personas ni en las mismas formas. Pero el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cuentas. La novena y última señal, quizás la más difícil de articular, pero la más profunda de todas, es una cualidad que yo llamo transparencia luminosa. Aquellos que están verdaderamente protegidos por Dios han desarrollado una autenticidad tan radical que su ser interno y su presentación externa son prácticamente idénticos. No llevan máscaras, no juegan roles, no pretenden ser lo que no son. Esta transparencia no es exhibicionismo ni falta de límites apropiados. Es simplemente la ausencia de falsedad. Cuando hablan, sus palabras provienen de un lugar de verdad profunda. Cuando actúan, sus acciones están alineadas con sus valores más profundos. No hay esa disonancia cognitiva tan común en la mayoría de las personas, esa brecha dolorosa entre lo que decimos creer y cómo realmente vivimos. He observado que esta cualidad los hace simultáneamente vulnerables y poderosos. Vulnerables porque al no esconderse detrás de defensas artificiales, sus heridas y limitaciones son visibles. Poderosos porque esa misma vulnerabilidad los hace invulnerables a la manipulación, ya que no tienen nada que ocultar, nada de qué avergonzarse, nada que proteger desesperadamente. Esta transparencia luminosa actúa como un faro, atrayendo a aquellos que buscan autenticidad y repeliendo a aquellos que viven en las sombras de la falsedad. No todos pueden tolerar estar en presencia de alguien tan genuino, porque esa genuinidad actúa como un espejo que refleja nuestras propias falsedades, nuestras propias máscaras, nuestras propias traiciones a nosotros mismos. Ahora bien, debo hacer una aclaración fundamental que emerge de toda mi filosofía y de mi comprensión de la existencia humana. Cuando hablo de estar protegido por Dios, no me refiero necesariamente a la deidad antropomórfica de las religiones tradicionales, ese Dios barbudo, sentado en un trono celestial, juzgando nuestras acciones y repartiendo premios y castigos como un rey caprichoso. Me refiero más bien a una fuerza vital, a un principio organizador del cosmos, a lo que podríamos llamar el impulso evolutivo de la conciencia hacia mayor complejidad, mayor belleza, mayor significado. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman el Tao, el Dharma, la providencia, la vida misma con mayúscula. El nombre es menos importante que el reconocimiento de que existe algo más grande que nuestro pequeño yo, algo que nos trasciende y nos incluye simultáneamente. Y cuando digo protección, no me refiero a una protección que nos aísla de las dificultades de la existencia, porque eso sería precisamente privarnos de las oportunidades de crecimiento que solo el desafío puede ofrecer. Me refiero a una protección más sutil, más profunda, la protección de no perder nuestra esencia fundamental sin importar las tormentas que enfrentemos, la protección de mantenernos conectados con el significado, incluso cuando todo parezca absurdo, la protección de conservar la capacidad de amar, incluso después de haber sido heridos profundamente. He dedicado gran parte de mi obra a criticar el cristianismo tradicional y sus efectos debilitantes sobre el espíritu humano, su promoción de la debilidad como virtud, su negación de la vida en favor de fantasías de un más allá. Pero debo reconocer que en las enseñanzas originales de figuras como Jesús, Buda o los místicos de todas las tradiciones, hay semillas de sabiduría profunda que apuntan precisamente a estas 9 señales que he descrito. El problema no está en las intuiciones espirituales fundamentales, sino en cómo las instituciones religiosas las han distorsionado. Las han convertido en instrumentos de control, las han vaciado de su poder transformador para llenarlas de dogma y superstición. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos dentro de nosotros, estaba señalando hacia esa conexión interior con lo divino que he tratado de describir. Cuando Buda hablaba de la iluminación, estaba describiendo ese estado de conciencia donde las ilusiones del ego se disuelven y nos reconocemos como parte de una totalidad mayor. Cuando los místicos sufíes hablaban de la aniquilación del yo en Dios, estaban describiendo esa transparencia luminosa donde las fronteras artificiales entre el yo y el otro, entre lo humano y lo divino, se vuelven porosas.
Lo que hace diferentes a estas 9 señales de las listas moralistas que las religiones organizadas nos imponen es que no son prescripciones externas, sino descripciones de estados internos. No son reglas que debemos obedecer bajo amenaza de castigo. Son características que emergen naturalmente cuando alcanzamos ciertos niveles de desarrollo espiritual. No podemos forzarnos a tenerlas mediante pura voluntad o disciplina externa. Emergen como consecuencia natural de un trabajo interior profundo, de ese proceso que los alquimistas llamaban la gran obra, la transformación del plomo de nuestra naturaleza inferior en el oro de nuestra naturaleza superior. Y este proceso no es cómodo, no es seguro, no es el camino que la mayoría elige. Requiere estar dispuesto a morir 1000 muertes simbólicas, a soltar todo aquello que creíamos que éramos, a atravesar el desierto de la duda y la desesperación, a enfrentar nuestras sombras más oscuras, sin apartar la mirada. Y he observado también que estas 9 señales no se desarrollan en orden lineal ni todas al mismo tiempo. Algunas personas pueden ser maestras en la gratitud, pero todavía están aprendiendo el perdón. Otras pueden tener un coraje extraordinario, pero aún luchan con la soledad sagrada. El camino espiritual no es una escalera que subimos peldaño por peldaño. Es más bien una espiral, donde regresamos constantemente a las mismas lecciones, pero desde niveles más profundos de comprensión. Y no existe un estado final de perfección donde todas estas cualidades están completamente desarrolladas y no hay más trabajo que hacer. La evolución espiritual es un proceso infinito. Siempre hay nuevas profundidades que explorar, nuevas alturas que alcanzar, nuevas integraciones que lograr. Algo que me resulta fascinante y que he observado repetidamente es que aquellos que poseen estas 9 señales a menudo no son reconocidos como especialmente espirituales por las personas convencionales. No encajan en el estereotipo del santo o el místico. No pasan sus días en meditación contemplativa separados del mundo, aunque pueden incluir prácticas contemplativas en su vida. No hablan constantemente de Dios o de espiritualidad, aunque pueden hacerlo cuando es relevante. Viven vidas ordinarias en muchos aspectos. Tienen trabajos, relaciones, responsabilidades, desafíos cotidianos como cualquiera. Lo que los distingue no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. No las circunstancias de su vida, sino la calidad de conciencia que aportan a esas circunstancias. Pueden ser un carpintero, un maestro, un científico, un artista, un padre, una madre. Su espiritualidad no los separa de la vida, sino que los sumerge más profundamente en ella, con mayor presencia, mayor autenticidad, mayor amor. También he notado que estas personas a menudo han atravesado lo que se podría llamar noches oscuras del alma, períodos de profunda crisis donde todo aquello en lo que creían fue puesto en duda, donde el suelo bajo sus pies pareció desintegrarse, donde se encontraron completamente perdidos en la oscuridad sin mapa ni brújula. Y es precisamente esa travesía por la oscuridad lo que les ha dado acceso a niveles de luz que de otro modo hubieran permanecido inaccesibles. Es como si la conciencia necesitara ser completamente despojada de sus ilusiones y defensas antes de poder abrirse a dimensiones más profundas de la realidad. La crisis espiritual, el colapso del sentido, la confrontación con el absurdo de la existencia. Todas estas experiencias que parecen destructivas son en realidad etapas necesarias en el proceso de transformación. El ego debe morir para que algo más grande pueda nacer. Las viejas identidades deben disolverse para que una identidad más auténtica pueda emerger. En mi propio camino he experimentado profundamente esta muerte y renacimiento. Mis años de enfermedad, mi aislamiento, mi ruptura con las certezas filosóficas de mi tiempo. Todo esto fue terriblemente doloroso, pero también increíblemente fructífero. En la soledad más profunda encontré una compañía más verdadera. En la pérdida de todas las creencias, encontré una fe más genuina. No fe en dogmas o doctrinas, sino fe en la vida misma, en su capacidad de generar significado incluso en medio del aparente sinsentido. Esta fe no niega el absurdo, lo trasciende sin eliminarlo. Es capaz de sostener simultáneamente la conciencia del sufrimiento inevitable y la celebración de la belleza inexplicable de existir. Permítanme profundizar en algo que considero crucial para comprender estas 9 señales. Todas ellas apuntan hacia lo que yo he llamado el sí a la vida.
aquellos que están protegidos por Dios en el sentido más profundo de la expresión, han aprendido a decir sí a la totalidad de la existencia, no solo a las partes agradables, sino también a las partes difíciles, no solo a la luz, sino también a la oscuridad que hace posible que la luz sea visible. Este sí no es resignación pasiva, es aceptación activa. Es la capacidad de abrazar la vida tal como es mientras simultáneamente trabajamos para transformarla hacia formas más elevadas. Es la paradoja de aceptar completamente el presente mientras nos esforzamos apasionadamente por crear un futuro mejor. La mayoría de las personas viven atrapadas en una de las dos polaridades. O rechazan el presente y viven constantemente en fantasías de cómo deberían ser las cosas, o aceptan el presente de manera tan pasiva que dejan de crecer y evolucionar. Aquellos que han alcanzado madurez espiritual han integrado ambos polos. Aceptan lo que es y trabajan hacia lo que podría ser. Cuando hablo de transformar el sufrimiento en sabiduría, de la soledad sagrada, de la fuerza moral inquebrantable, del perdón profundo, de la gratitud radical, de las sincronicidades, de la relación transformada con el miedo, de la generosidad que fluye naturalmente, de la transparencia luminosa. Estoy hablando en todos los casos de diferentes facetas de este sí fundamental a la vida. Cada una de estas señales es una expresión de amor a la existencia, un amor que no es ciego ante las imperfecciones, sino que las incluye en su abrazo. Este amor no es sentimentalismo barato ni optimismo ingenuo. Es algo mucho más robusto, mucho más profundo. Es el amor de quien ha visto el fondo del pozo y ha decidido que incluso allí, quizás especialmente allí, la vida merece ser vivida plenamente. He criticado duramente lo que llamo la moral de esclavos. Esa ética del resentimiento que niega la vida y su poder, que convierte la debilidad en virtud y la fuerza en vicio. Pero debo distinguir claramente entre esta moral enferma y la verdadera espiritualidad que estas 9 señales representan. La verdadera espiritualidad no debilita sino que fortalece, no niega sino que afirma, no empequeñece al ser humano sino que lo expande hacia su potencial más pleno. La persona verdaderamente espiritual no es el esclavo que se arrastra ante un Dios tiránico rogando por salvación. Es el ser humano que se ha elevado hacia su propia divinidad, que ha reconocido en sí mismo la chispa de lo eterno, que se ha convertido en co-creador consciente de su propia existencia y de la evolución del cosmos. Cuando hablo de la protección de Dios, podría igualmente hablar de la protección que viene de habernos convertido en lo que realmente somos, de haber alcanzado lo que yo llamo el superhombre o la supermujer. Y aquí debo aclarar que este concepto ha sido terriblemente malinterpretado. No me refiero a una raza superior en términos biológicos o étnicos, esa distorsión nauseabunda que posteriormente fue utilizada para justificar atrocidades. Me refiero a la posibilidad evolutiva que existe en todo ser humano de trascender sus limitaciones actuales, de superar el estado de conciencia promedio que caracteriza a la humanidad en su estado presente. El superhombre es simplemente el ser humano que ha actualizado su potencial latente, que ha florecido completamente, que ha dado a luz la obra de arte que su vida estaba destinada a ser. Estas 9 señales son, en cierto sentido, las características del superhombre, del ser humano que ha evolucionado más allá de la mediocridad espiritual que domina nuestra época. Y lo extraordinario es que este potencial existe en cada uno de nosotros, dormido quizás, ignorado tal vez, negado posiblemente, pero ahí, esperando ser despertado. No es un regalo otorgado por un Dios externo a unos pocos elegidos. Es una posibilidad inscrita en la estructura misma de la conciencia humana, accesible a cualquiera dispuesto a emprender el viaje interior que requiere. Pero debo advertir también sobre los falsos profetas, sobre aquellos que exhiben algunas de estas señales de manera superficial, pero les falta la profundidad genuina. He visto personas que han aprendido a hablar el lenguaje de la espiritualidad, que pueden citar textos sagrados y ejecutar prácticas rituales, pero en cuya presencia uno no siente esa cualidad inconfundible de autenticidad que caracteriza a quienes verdaderamente han sido transformados. La espiritualidad se ha convertido en nuestra época en una moda, en un mercado donde se venden recetas rápidas de iluminación y se prometen atajos hacia la sabiduría, pero no hay atajos. El camino auténtico requiere tiempo, requiere compromiso,
Requiere estar dispuesto a enfrentar aquellos aspectos de nosotros mismos que preferíamos mantener en la oscuridad. ¿Cómo podemos distinguir entonces entre la espiritualidad genuina y su simulacro? Aquí ofrezco una prueba simple pero efectiva. Observad si la persona en cuestión manifiesta las 9 señales no de manera ocasional o selectiva, sino como una forma consistente de ser. Observad si su transformación es profunda o meramente cosmética. Observad sobre todo si existe congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, entre sus enseñanzas y su vida. El verdadero maestro espiritual no es perfecto. Seguirá cometiendo errores. Seguirá teniendo limitaciones. Seguirá siendo humano con todas las vulnerabilidades que eso implica. Pero habrá en él o ella una honestidad fundamental, una disposición a reconocer sus fallos sin defensividad, una humildad auténtica, que coexiste paradójicamente con una dignidad inquebrantable. También he observado que aquellos que poseen estas 9 señales tienden a ser catalizadores de transformación en otros. Su mera presencia, sin que necesariamente hagan o digan nada especial, actúa como un espejo que nos muestra lo que es posible, que nos invita a despertar nuestro propio potencial. No predican ni evangelizan de manera agresiva, pero su ejemplo es más elocuente que 1000 sermones. Viven de tal manera que otros no pueden evitar preguntarse, ¿qué tiene esta persona que la hace tan diferente? ¿Qué sabe que yo no sé? ¿Qué ha descubierto que yo aún no he descubierto? Y esas preguntas, si se mantienen vivas, si no se dejan adormecer por las distracciones de la vida cotidiana, eventualmente nos llevan a nuestro propio viaje de descubrimiento. En mis años de reflexión sobre la naturaleza humana, he llegado a la conclusión de que todos estamos en diferentes puntos de un continuum evolutivo de conciencia. No existe una división binaria entre los protegidos por Dios y los demás. Es más bien un espectro donde algunos han avanzado más que otros. Pero todos estamos en movimiento, todos estamos evolucionando, incluso cuando parece que estamos estancados. A veces los periodos de aparente estancamiento son en realidad periodos de gestación donde cambios profundos están ocurriendo bajo la superficie, invisibles aún, pero reales. Y nadie sabe cuándo llegará el momento del despertar para cada persona, cuando esa combinación particular de experiencias, reflexiones y circunstancias creará la masa crítica necesaria para un salto cualitativo en la conciencia. Lo que puedo decir con certeza basado en mi observación y en mi propia experiencia es que el sufrimiento consciente, el sufrimiento que no se evade sino que se examina, que se siente plenamente, que se integra, en lugar de reprimirse, es a menudo el catalizador más poderoso para el crecimiento espiritual. No busco romantizar el sufrimiento. No digo que debamos buscarlo activamente o que sea bueno en sí mismo. Pero cuando llega, como inevitablemente llega en toda vida humana, tenemos una elección fundamental. Podemos permitir que nos destruya o podemos permitir que nos transforme. Aquellos que eligen conscientemente el camino de la transformación, que deciden extraer sabiduría de sus heridas en lugar de simplemente cicatrizarlas superficialmente y seguir adelante, esos son quienes eventualmente desarrollan las 9 señales de las que he hablado. Y aquí quiero enfatizar algo que me parece fundamental. Estas señales no son logros finales que se alcanzan y luego se poseen permanentemente sin esfuerzo. Son más bien estados dinámicos que requieren atención y cultivo constantes. Podemos tener momentos de profunda sabiduría y momentos de regresión a patrones antiguos. Podemos experimentar periodos de gran fortaleza espiritual seguidos de periodos donde nos sentimos completamente perdidos. Esto es normal. Es parte del proceso. La vida espiritual no es una línea recta ascendente, sino una espiral, una danza, un movimiento ondulante entre la expansión y la contracción, entre la claridad y la confusión, entre el amor y el miedo. Lo que cambia a medida que evolucionamos no es que dejemos de experimentar los polos negativos, sino que nos recuperamos más rápidamente de ellos, que no nos perdemos tan profundamente en ellos, que mantenemos una conciencia mayor incluso en medio de las crisis. Permítanme también hablar de algo que considero esencial: la relación entre estas 9 señales y la creatividad. He notado que aquellos que están conectados con lo divino tienden a ser intensamente creativos, no necesariamente en el sentido artístico convencional, aunque eso también, sino en el sentido más amplio de ser generadores de novedad, de belleza, de significado.
Ven posibilidades donde otros ven limitaciones. Encuentran soluciones donde otros encuentran problemas insolubles. Crean orden desde el caos, significado desde el absurdo, esperanza desde la desesperación. Esta creatividad es una expresión directa de su conexión con la fuerza creativa fundamental del universo, con ese impulso que ha estado generando mayor complejidad y belleza desde el Big Bang hasta el momento presente. Cuando nos alineamos con ese impulso, cuando nos convertimos en sus instrumentos conscientes, naturalmente comenzamos a crear, a contribuir algo único a la gran sinfonía de la existencia. La creatividad genuina siempre implica riesgo, siempre implica aventurarse en territorio desconocido, siempre implica la posibilidad del fracaso. Y aquí vemos nuevamente la conexión con el coraje del que hablé como la séptima señal. El creador verdadero debe estar dispuesto a ser visto, a ser juzgado, a ser potencialmente ridiculizado o rechazado. Debe estar dispuesto a dar a luz algo que viene de las profundidades de su ser, sin la garantía de que será recibido con aprecio. Esta es otra forma de vulnerabilidad sagrada. Esta disposición a compartir los frutos de nuestra alma creativa con un mundo que puede no estar listo para recibirlos. Y sin embargo, aquellos que están protegidos por Dios crean de todas formas. Crean porque deben hacerlo. Porque la fuerza creativa dentro de ellos exige expresión, porque reprimir ese impulso sería traicionarse a sí mismos fundamentalmente. No crean primariamente para obtener reconocimiento o recompensa externa, aunque por supuesto pueden apreciar esas cosas cuando llegan. Crean porque en el acto mismo de crear, experimentan la conexión más íntima con lo divino. Porque en esos momentos de flujo creativo, cuando el ego se disuelve y algo más grande opera a través de nosotros, tocamos el misterio mismo de la existencia. Ahora bien, he hablado de estas 9 señales de manera bastante idealizada, pero debo equilibrar esto con una dosis de realismo que respete la complejidad de la naturaleza humana. Nadie encarna estas cualidades perfectamente todo el tiempo. Todos tenemos días buenos y días malos, momentos de elevación espiritual y momentos de bajeza muy humana. Lo que distingue a aquellos que están genuinamente en el camino espiritual no es la ausencia de fallos, sino su relación con esos fallos. Cuando tropiezan, no se hunden en la autocondenación ni en la negación defensiva. Reconocen honestamente lo que ha ocurrido, aprenden lo que hay que aprender, hacen las reparaciones necesarias y continúan adelante con renovado compromiso. Ven sus errores como maestros, no como evidencia de su indignidad fundamental. Esta autocompasión, esta capacidad de tratarnos a nosotros mismos con la misma gentileza que ofrecemos a un buen amigo, es en sí misma una señal de madurez espiritual. Muchas tradiciones religiosas han enfatizado la necesidad de arrepentimiento, pero lo han hecho de una manera que genera culpa tóxica y autodesprecio. La verdadera transformación espiritual no viene de odiarnos a nosotros mismos por nuestras imperfecciones, sino de amarnos lo suficiente como para querer evolucionar más allá de ellas. El odio hacia uno mismo nunca ha sido un motor efectivo para el crecimiento genuino. Solo el amor compasivo pero firme, puede motivarnos a realizar los cambios profundos que la verdadera transformación requiere. Déjenme concluir esta reflexión volviendo al principio, a la cuestión misma de qué significa estar protegido por Dios. Después de explorar estas 9 señales en profundidad, creo que podemos ver que tal protección no es un privilegio arbitrario concedido por un Dios caprichoso a unos pocos favoritos. Es más bien el resultado natural de un cierto desarrollo de la conciencia, de una cierta alineación con principios fundamentales de la existencia. Es la recompensa intrínseca de vivir con autenticidad, con coraje, con amor, con gratitud, con generosidad. No necesitamos buscar esta protección fuera de nosotros mismos. Ya está presente como potencial latente en nuestro interior, esperando ser actualizado a través de nuestras elecciones, nuestros esfuerzos, nuestro compromiso con el crecimiento y la transformación. Cada uno de nosotros, en este momento presente, tiene la capacidad de comenzar a cultivar estas 9 señales. No necesitamos esperar condiciones perfectas, no necesitamos retirarnos a un monasterio, no necesitamos años de preparación. Podemos comenzar ahora mismo, donde estamos, con lo que tenemos. Podemos elegir transformar nuestro sufrimiento actual en sabiduría en lugar de simplemente quejarnos de él. Podemos comenzar a cultivar momentos de soledad sagrada en medio de nuestras ocupadas vidas.
Podemos fortalecer nuestra integridad moral tomando decisiones difíciles que honren nuestros valores más profundos. Podemos practicar el perdón, liberándonos de los resentimientos que envenenan nuestro presente. Podemos desarrollar gratitud incluso por las pequeñas bendiciones que normalmente damos por sentadas. Podemos abrir nuestros ojos a las sincronicidades que constantemente nos rodean. Podemos enfrentar nuestros miedos con valentía creciente. Podemos dar generosamente de lo que tenemos, sea mucho o poco. Y podemos comenzar a vivir con mayor autenticidad, dejando caer las máscaras que nos agotan y nos alejan de nosotros mismos. Este es mi mensaje final. La protección de Dios. O como quieran llamar a esa fuerza que sostiene y guía la evolución del cosmos hacia mayor complejidad y belleza, está disponible para todos. No es cuestión de suerte ni de privilegio. Es cuestión de elección consciente, de esfuerzo sostenido, de compromiso con nuestro propio florecimiento y el florecimiento de la vida misma. Cada momento es una oportunidad para alinearnos más profundamente con esa fuerza, para convertirnos en expresiones más puras de ella, para permitir que lo divino que ya somos brille con mayor luminosidad a través de nuestras vidas ordinarias, transformadas en extraordinarias por la calidad de conciencia que aportamos a ellas. Así pues, después de todos estos años estudiando la psicología humana, puedo decir con convicción que estas 9 señales no son solo indicadores de protección divina, sino invitaciones a participar conscientemente en el gran proceso de evolución de la conciencia que está ocurriendo en este planeta y quizás en todo el universo. Que podamos todos responder a esa invitación con el coraje y el amor que merece.